Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a contar 3 historias de terror ocurridas en hoteles. Historia número 1. Este relato es completamente verídico y cambiaré mi nombre para mantener mi anonimato, ya que me dejó un trauma y no deseo vivir algo similar otra vez. En esta historia me llamaré Juan. En el año 2006 fui conserje en un gran hotel de Los Ángeles, California. El hotel estaba en una zona algo peligrosa, con muchas pandillas y personas sin hogar que consumían todo tipo de sustancias en calles. No era una zona turística, pero aún así llegaban clientes de todo tipo debido a sus bajos precios. En ese tiempo yo era indocumentado y no podía obtener un mejor trabajo. No pedía más a la vida, ya que finalmente podía ganar dólares y enviarlos a mi familia en México. Ese hotel tenía 20 pisos, pero solo éramos 2 conserjes y varias camareras. El hotel era muy antiguo y estaba algo deteriorado. Todos los días ocurrían cosas en ese lugar, ya que llegaba todo tipo de personas, algunas muy extrañas, que se drogaban en las habitaciones y morían por sobredosis, entre otras cosas. Un día, mientras limpiaba la recepción, llegó un huésped a registrarse. Parecía un vagabundo. Era un hombre de unos 50 años, con cabello largo y canoso, muy descuidado, con barba y ropa algo sucia. Olía a una sustancia que es legal aquí en California. Llevaba gafas, así que no le vi los ojos. Escuché que le pidió una habitación en el último piso a la recepcionista. Ella le comentó que tenía mejores habitaciones en los pisos inferiores, ya que las de arriba eran más deterioradas y antiguas. Pero el hombre insistió en que quería hospedarse en una habitación del último piso en la esquina. La chica accedió y le entregó la llave. El hombre pagó por adelantado para 2 semanas de hospedaje. No llevaba equipaje, solo una pequeña maleta vieja al hombro. Luego el hombre subió a su cuarto. Nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de personas, pero él en particular me dio muy mala espina desde que lo vi. Sabía que era alguien de quien debía cuidarme. Todos los días mi compañero, el otro conserje, también latino, me contaba lo que sucedía en su turno, ya que él trabajaba por las noches. Aunque coincidíamos unas horas durante el día, me relataba todo tipo de personas que llegaban al hotel o eventos fuera de lo común que ocurrían. Nos gustaba mucho conversar y contarnos todo. Al día siguiente de mi llegada, lo primero que me contó fue que en la madrugada, mientras subía al último piso, escuchó el grito de una chica, pero no supo de qué habitación provenía. No quiso investigar, ya que no era raro que ocurrieran cosas así. Muchas personas iban a consumir sustancias y siempre habían ruidos, pero ese grito en particular sonó muy real, como si le estuviesen haciendo algo. Decidió no investigar. Regresó al lobby del hotel y vio que el mismo tipo extraño que yo había visto llegar ese día bajaba con una maleta grande y se iba, pero como a las 2 horas regresó con esa misma maleta. Parecía que estaba muy pesada. Mi compañero le ofreció ayudarle para ver si le daba propina, pero el hombre le respondió de manera muy grosera en inglés. Le gritó que se metiera en sus asuntos y se dirigió al elevador. Mi compañero terminó de contarme y me advirtió que tuviera cuidado con ese tipo. Yo le dije que desde que llegó no me había gustado su vibra, y no era tanto por su apariencia, sino algo en él que no me gustó y me mantenía alerta. En fin, seguimos trabajando y pasaron los días. Mi compañero me contaba que todas las noches el tipo salía y entraba con la misma maleta negra, casi todas las noches. Me preguntaba qué creía que llevaba en la maleta, ya que era muy sospechoso. Yo le respondí que no sabía, pero que no debíamos investigar. No quería ponerme en peligro ni tener problemas, ya que necesitaba mantener un perfil bajo por ser indocumentado. Pero un día, a punto de ser las 10 de la noche y casi irme, la gerente me mandó a la azotea a revisar un generador, ya que se había ido la luz en el 4.º y 5.º piso. Subí con mi linterna. Iba por las escaleras en esos 2 últimos pisos, cuando de pronto
Vi al sujeto subiendo por las mismas escaleras, batallando con esa maleta y hablándole. Le decía en inglés: «¡Cállate, estúpida!». Repetía eso en varias ocasiones. No entendía quién estaba hablando hasta que escuché un pequeño lamento proveniente de la maleta que llevaba. Sentí un miedo indescriptible. Apagué mi linterna para que el tipo no supiera que yo estaba allí y sin hacer ruido subí hasta el 5.º piso y me escondí en una habitación. El sujeto siguió hasta su cuarto al final del largo pasillo y se encerró en su cuarto. Y yo salí rápidamente para escuchar más. Me acerqué a su habitación y escuché los lamentos de una joven, pero no se oía nada más. Todo estaba muy oscuro y apenas podía ver algo con las luces de otros edificios. No quería encender mi linterna para no delatar mi presencia. Todo ese piso estaba deshabitado. Él era el único huésped allí. Solo quería estar seguro de que había escuchado para reportarlo a recepción y que llamara a la policía. Cuando escuché sus lamentos, corrí hasta el otro extremo para llegar a las escaleras, pero el hombre estaba parado frente a la puerta de las escaleras, mirándome. Me dijo en inglés: «¿Qué estás buscando?». Le respondí que nada, que me habían enviado a la azotea para revisar la luz, por eso llevaba mi linterna. Me preguntó entonces qué hacía allí, que por qué no iba a la azotea a revisar. Sentía mucho miedo. Sabía que el sujeto era un psicópata, se le notaba, y quién sabe qué hacía en esa habitación. Le respondí: «Es que olvidé mi herramienta». Se acercó a mí y me dijo: «Vamos, yo te ayudo». No pude explicar el terror que sentí, solo asentí con la cabeza y caminé hasta donde estaban las escaleras para salir de la azotea. Él caminaba detrás de mí y en todo el trayecto pensaba: «Me va a matar, ya no tengo salida. Sabe que lo descubrí». Tenía muchas ganas de llorar, pero me aguanté lo que más pude. Salimos de la azotea y caminé hacia donde estaban los fusibles. Él empezó a arreglarlo y yo solo estaba parado a su lado observando, fingiendo que prestaba atención a lo que hacía con los cables, pero solo quería salir corriendo. Entonces vi cómo regresó la luz. Se veía por la puerta de la azotea. Él me dijo que ya estaba listo. Le di las gracias por ayudarme y le dije que iría a recepción a avisar que todo estaba bien, pero se quedó mirándome. Por primera vez vi sus ojos. Era como si me clavara una mirada penetrante. Le pregunté: «¿Qué pasa?». Me respondió: «No, no lo harás». Sentí un cosquilleo recorriendo mi cuerpo y sin pensarlo mi cuerpo reaccionó. Salí corriendo lo más rápido que pude. Corrí hasta las escaleras y vi cómo el tipo me seguía. Llegué al elevador y lo perdí. Parecía que había dejado de seguirme. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que el tipo me esperaría abajo, pero no fue así. Apenas abrió el elevador, salí corriendo hasta el lobby. Le dije a la recepcionista que llamara a la policía. Me preguntó qué había pasado y le grité que llamara ya, que alguien estaba en peligro en el último piso. La recepcionista llamó rápidamente a emergencias y los policías llegaron. Había uno que hablaba español, así que fue más fácil para mí explicarle todo. Subieron y se dirigieron a esa habitación, la última del 5.º piso donde se hospedaba ese tipo. Yo fui con ellos y entraron a la fuerza. Allí encontraron a una chica en el piso, atada de manos y pies con cinta en la boca. Estaba muy confundida, pues el tipo le había dado sustancias para que no hiciera ruido mientras la transportaba hasta su cuarto. Los policías la liberaron y llamaron a una ambulancia. Luego registraron todo el cuarto. El tipo tenía una cámara de video y muchas cintas junto con varias armas blancas en un cajón, pero el sujeto no estaba por ningún lado. Los oficiales cerraron todo el hotel y ya habían policías buscándolo dentro, pero a los pocos minutos escucharon gritos afuera junto a un montón de gente alrededor, ya que una persona había saltado desde la azotea. Sí, era él, el sujeto que buscaban. Todo era caótico. Cerraron esa calle y evacuaron todo el hotel. Me tomaron declaración a mí y a los demás empleados. A los pocos días nos enteramos por las noticias locales que aquel hombre se dedicaba a la venta de películas snuff.
películas prohibidas que solo se vendían en la Deep Web. Durante esas 2 semanas que se hospedó en el hotel, había firmado al menos 6 de esas películas con diferentes víctimas que cazaba. Por las noches utilizaba la habitación del hotel para llevar a cabo sus crímenes. Nadie se daba cuenta porque dormía a sus víctimas con sustancias para que no patalearan o hicieran ruido al transportarlas. Yo renuncié de inmediato. Prefería pasar hambre un buen tiempo mientras encontraba un nuevo trabajo que volver a ese lugar, lleno de maldad y cosas oscuras. Por si se lo preguntan, el hotel sigue funcionando como si nada. De hecho, más cosas terribles ocurrieron allí con el tiempo, pero yo nunca volví, ni siquiera a pasar por ahí. Aún tengo pesadillas de ese lugar, siendo acechado por ese hombre, solo para recordarles a quienes más tenemos que temer es a los vivos. Antes de continuar, déjame un like si te está gustando esta historia y un comentario. Muchas gracias. Historia número 2. Esta narración que voy a relatar es bastante inquietante. Me llamo Andrea y me sucedió hace algunos años cuando viajé con mi actual esposo a Orlando. Nos hospedamos en un hotel de 4 estrellas ubicados en el centro de la ciudad. Al llegar todo parecía normal. El hotel era muy bonito y estaba muy limpio. Nos asignaron la habitación 107 en el 6º piso. Subimos a dejar nuestras maletas y descansar un poco del viaje, ya que estábamos muy cansados. Entramos a la habitación y algo nos llamó mucho la atención. Los cuadros en las paredes eran pinturas bastante macabras. Eran figuras con caras y sombreros negros, caras desfiguradas y sin extremidades, y estaban por toda la habitación. Inmediatamente me sentí incómoda porque soy muy miedosa. Incluso mi esposo, que disfrutaba de las cosas de terror, también se sintió algo incómodo. No podíamos quitarlos porque estaban atornillados a la pared, así que tuvimos que quedarnos así. Pasaron unas horas y después de bañarnos, mi esposo y yo salimos a dar una vuelta cerca del hotel, porque ya estaba oscureciendo. Regresamos al hotel y nos acostamos a dormir, después de un día larguísimo. Cuando mi esposo apagó la luz de la habitación, notamos que los ojos de esos cuadros brillaban, como si muchas sombras en la oscuridad nos estuvieran observando mientras dormíamos. Le dije a mi esposo que no podía dormir así, pues realmente me parecía una casa del terror. Mi esposo me dijo que no pasaba nada, que solo eran pinturas y que él estaría conmigo, asegurándome que nada malo me iba a suceder. No tenía otra opción ya que era muy tarde para pedir un cambio de habitación y me daba pena hacerlo. Cerré los ojos y me tapé la cara y así me quedé dormida. Pasaron 2 horas exactas, eran las 2 de la mañana, porque revisé mi celular cuando desperté de golpe al escuchar voces hablando muy cerca. Eran más como murmullos y risas. No podía distinguir lo que decían, pero parecían provenir de las habitaciones de al lado. O eso imaginé. Desperté a mi esposo para decírselo y él me dijo: «Eso es aquí dentro». Se me paró el corazón por un segundo y le pregunté cómo sabía que era aquí dentro. Él me respondió que sí, que se escuchaban dentro de la habitación. Encendimos la linterna del celular y mi esposo corrió a encender la luz. En el mismo segundo que la luz encendió, las voces se callaron. Ya no se escuchaba absolutamente nada, ni nadie dentro. Sabía que era imposible ya que cerramos la puerta con triple candado. Mi esposo llamó a recepción para comentarles que había gente haciendo mucho ruido en las habitaciones de al lado y que no nos dejaban dormir. La recepcionista le dijo que no había nadie en esas habitaciones, pero que iba a mandar a unos botones para revisar y que nos quedáramos tranquilos. Pasó un rato y el botones tocó nuestra puerta. Mi marido salió y el joven dijo que ya había revisado las habitaciones, pero que nosotros éramos los únicos que nos encontrábamos en ese piso. Tal vez los ruidos venían de la habitación de arriba, así que quería investigar. Se disculpó por las molestias y nosotros, apenados, le dijimos que no se preocupara, que ya no escuchábamos nada, así que nos fuimos a dormir otra vez. Apagamos la luz y nos acostamos. Apenas estaba quedándome dormida cuando de repente se escucharon otra vez los murmullos y esas risas tétricas.
Esta vez estaba completamente segura que venían desde dentro de nuestra habitación. Desperté a mi esposo, pero cuando apenas estaba reaccionando, pude ver claramente cómo esos cuadros en las paredes parpadeaban. Grité y mi esposo se asustó. Le grité que encendiera la luz, pero no encontraba su celular. Esas figuras seguían hablando y parpadeando sin dejar de mirarnos. Cuando mi esposo corrió a encender la luz, las figuras estaban movidas de lugar y en diferentes posiciones. ¿Cómo podía ser eso posible? Ya no murmuraban, estaban completamente estáticas, pero se habían movido a otros cuadros. No pude más y llamé a recepción para que nos cambiaran de habitación, ya que tenía muchísimo miedo y mi esposo también. De inmediato nos cambiaron a otro piso y todo transcurrió normal. A partir de ahí, días después, ya cuando habíamos regresado a casa, no podía quedarme con esa experiencia sin contarla y sin saber qué había sido eso. Decidí compartirla por mis historias de Instagram y se hizo viral. Muchas personas empezaron a compartir su experiencia en esa habitación de ese hotel. Les pasó exactamente lo mismo, y algunas contaban que por las noches les habían jalado el cabello o les quitaban las cobijas. Gracias a Dios a nosotros nunca nos hicieron eso, porque decidimos irnos de allí a tiempo. Estaba leyendo todas las experiencias de la gente cuando de pronto un chico hizo un video contando la verdadera historia de esa habitación y del hotel en general. Resulta que el antiguo dueño, que ya falleció, era un pintor. Con el tiempo abrió ese hotel, que antes era muy pequeño y de 3 estrellas. El hotel no prosperaba ya que tenía muy pocos clientes y estaba a punto de quedar en bancarrota. Hizo un pacto satánico para que su hotel creciera y se hiciera más famoso. A cambio, él haría esas pinturas para que los demonios pudieran manifestarse a través de ellas y robar las almas de los huéspedes que tuvieran mala suerte de quedarse en esa habitación. Cabe mencionar que él falleció ahí, en esa misma habitación. Se quitó la vida, o eso se cree, pero las personas están seguras de que fueron los demonios quienes se lo llevaron. El hombre tenía planeado cerrar el hotel porque seguramente ya no podía con lo que había involucrado y quería deshacerse de ellos de alguna manera y olvidarse de ese error que había cometido. Sin embargo, los demonios no lo dejaron. Aunque después de la viralidad que tuvo mi historia y todas las demás que la gente había contado, clausuraron esa habitación. El hotel sigue funcionando, pero esa habitación ya no es habitable para huéspedes. Me sigo preguntando si habían podido deshacerse de esas pinturas. Historia número 3. Hace unos meses trabajé como mucama en un pequeño hotel de mi ciudad. Mi nombre es Marina y soy de Guadalajara. Este hotel es de 3 estrellas, y como él no está en una zona muy céntrica o turista, casi no hay huéspedes. Teníamos muy pocos por la noche, a pesar de ser un hotel muy económico. Desde que empecé a trabajar allí, me hice amiga de 2 mucamas que ya llevaban tiempo en el hotel. Desde el primer día me asignaron la tarea de limpiar 2 habitaciones en el 5.º piso, el cual era el último. Subí con todos los utensilios de limpieza para realizar mi trabajo. Terminé con una habitación y me dirigí hacia otra. De repente vi a un joven que salía de su habitación al otro extremo del pasillo. Le dije en voz alta: «Buenas tardes», pero no me respondió ni me volteó a ver. Luego, en lugar de usar el elevador, bajó por las escaleras hasta que lo perdí de vista. No le di importancia y seguí trabajando. Cuando terminé de limpiar la segunda habitación, escuché que alguien lloraba en una de las habitaciones del otro lado del pasillo. El llanto se escuchaba lleno de lamento y tristeza, aunque no distinguía si era de hombre o de mujer. Me acerqué un poco y vi que el sonido venía de la habitación 120, donde había salido aquel chico unas horas antes. Imaginé que la mujer era su novia y se había quedado allí. No quise entrometerme, así que no toqué la puerta y me retiré. Bajé al primer piso para seguir con mi trabajo y empecé a sacudir los muebles del vestíbulo. En eso llegó una pareja de turistas y los hospedaron en el 5.º piso. El día transcurrió normal y seguí trabajando hasta que dieron las 9 de la noche, casi mi hora de salida. Estaba terminando de limpiar el pasillo del 4.º piso, cuando recibí una llamada de recepción por radio.
La pareja del quinto piso solicitaba a algún empleado del hotel para que les ayudara en lo que necesitaran. Fui de inmediato y toqué su puerta. Salieron los dos y me dijeron que aunque no querían dar molestias, llevaban poco más de una hora escuchando golpes en las paredes y a alguien queriendo llorar en la habitación de al lado, la 120. También se escuchaban ruidos de cosas tiradas y mucho alboroto. Solo querían que alguien fuera a ver si la persona que se hospedaba allí necesitaba ayuda o que le pidieran que guardara silencio porque no los dejaba dormir. Les dije que no había problema, que iría a hablar con ellos y que no se preocuparan. Les pedí disculpas, pero las molestias y ellos me lo agradecieron. Luego llamé a recepción para contarles lo que la pareja me había dicho y saber qué debía hacer, pues yo era nueva. Me preguntaron en qué habitación se escuchaban los ruidos y respondí que en el 120. Hubo un momento de silencio y yo esperé a que me dijeran qué hacer. Después el recepcionista me dijo que esa habitación estaba vacía. De hecho, todo el quinto piso estaba vacío, excepto por esa pareja que había llegado ese día. Me asusté, pues pensé que alguien se había metido sin pagar, aunque era imposible porque tenían que pasar por el lobby para acceder a las habitaciones. Entonces recordé al joven que vi salir ese día por la tarde. Le dije al recepcionista que revisara bien la lista de huéspedes, pues yo he visto salir a alguien ese mismo día. Él me aseguró que no había nadie ahí hospedado en ese piso. Luego me dijo que no me moviera de allí, que me mandaría seguridad a revisar la habitación y que yo no fuera a tocar la puerta. Esperé hasta que llegó el guardia. Me dijo que me quedara atrás. Luego sacó las llaves y abrió la puerta. La habitación estaba completamente vacía, todo en su lugar, como si estuviera recién limpia. No había cosas en el suelo ni equipaje de nadie. Estaba vacía y todo estaba apagado. El guardia revisó todo, el closet, el baño, debajo de las camas, pero no encontró nada. Después el guardia habló por radio con recepción y dijo que la habitación estaba despejada. Él respondió que esto pasaba todo el tiempo y que no me preocupara, que siguiera con mi trabajo, y después se fue. Bajé a recepción impresionada y confundida. Le conté al recepcionista esa misma tarde lo que había visto salir a una persona allí, y que una hora después escuché lamentos viniendo de ahí. Pensé que era una pareja quedándose ahí, pero él me dijo que no, que en ese momento el quinto piso estaba completamente vacío. Nos quedamos pensando. El recepcionista tenía una risa nerviosa, pues no encontraba explicación a lo que los huéspedes y yo habíamos escuchado. Pidió al guardia revisar las cámaras de todo ese día para ver si aparecía el joven que yo había visto salir de la habitación 120. El guardia le dijo que en las grabaciones solo aparecíamos yo y la pareja que había llegado, nadie más. Empecé a sentir miedo, pues pensé, ¿es mi primer día y ya me están pasando estas cosas? No puede ser. Luego fui a tomar mis cosas, pues ya era mi hora de salida. En eso me encontré a mis dos compañeras, a quienes no había visto en todo el día porque estaban limpiando diferentes pisos, y les conté todo lo que pasó en mi primer día y ninguna de las dos se sorprendió. Al contrario, me dijeron que quisieron advertirme, pero no tuvieron tiempo de platicar conmigo por el trabajo. Me contaron que en ese piso siempre se escuchaban ruidos y lamentos viniendo de esa habitación. Era algo común, pues las mucamas que llevaban tiempo trabajando allí siempre echaban suertes para ver quién limpiaría ese piso. Nadie quería hacerlo porque les daba miedo. Como yo era nueva, me mandaron a limpiarlo a mí. Pero cosas muy extrañas pasaban allí. Les pregunté si sabían quién era el chico que vi salir de la habitación. Estaba muy segura de lo que vi. Ellos me contaron una teoría de los trabajadores del hotel. Hace 5 años, un chico de Venezuela llegó a hospedarse en esa habitación. Alquiló por unas semanas y estuvo viviendo allí. Pero una mañana una mucama tocó su puerta para hacer el aseo. Ya llevaba un día entero intentando hacerlo, pero el joven no salía de su habitación. Tocó varias veces, pero no respondió. Se escuchaba la tele encendida y la regadera abierta, así que decidió abrir con la llave maestra. Encontró una escena espantosa. El joven estaba sin vida en la bañera. Él mismo había terminado con su vida. Como no tenía un lugar popular, la noticia no se hizo famosa. Solo algunos medios locales la cubrieron. Esa tragedia en ese hotel se convirtió en un lugar oscuro, y desde entonces, según los empleados, cosas empezaron a pasar en ese piso,
en esa habitación. Muchos clientes se quejaban por los ruidos que venían de allí y pedían que alguien fuera a ver qué pasaba, pero nunca había nadie. Esto se volvió algo cotidiano para el personal del hotel. Me fui a casa con un mal sabor de boca. No podía renunciar porque necesitaba dinero y el hotel me quedaba muy cerca de casa, lo que me ahorraba transporte público. Además, la paga era muy buena, así que decidí armarme de valor y no sugestionarme. Regresé al día siguiente a trabajar. Me encontré con la noticia de que la pareja que llegó el día anterior se había ido. Quejándose toda la noche escucharon ruidos y lamentos de esa habitación y no pudieron dormir. Les ofrecieron cambiarse de piso, pero no aceptaron. Ya estaban muy incómodos y se fueron. Continué trabajando allí por unos meses, y durante ese tiempo esas cosas continuaron sucediendo. Lo más curioso es que nadie nunca le asignaron esa habitación mientras estuve allí. Era obvio que el gerente sabía lo que pasaba, y no se atrevía a poner a nadie. Me pregunto si aún siguen ocurriendo cosas extrañas en ese hotel, en la habitación 120. Regálame un like si el video te ha gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y coméntanos, ¿de qué historias te gustaría que trataran los siguientes videos? Esto es Nocturnalia, Relatos de Terror.